Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar. Es un placer otra vez estar aquí compartiendo la palabra. Vamos a empezar con una pequeña oración pues el tema es lo de la ofrenda de la viuda, que viene en Marcos 12, del 41 al 44. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites una vez en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo escuchar tu palabra. Bendícenos para que nuestro corazón quede grabado como fuego y podamos ser tanto receptores de esa palabra como para transmitirla a través de nuestra vida. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias por la vida de mis hermanos y de sus familias. Amén. Okay. Dice en Marcos 12, del 41 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a ver primero los antecedentes, ¿no? Y algo muy importante es el contexto donde se realiza esto. En el capítulo anterior, el Señor Jesucristo pues había hecho una demanda a los escribas sobre pues que ellos devoraban las casas de las viudas. No se dice exactamente de qué manera se hacía, por ejemplo, por así, al aprovecharse, se hace que llegaban a cobrar un tributo al templo y decían, no, pues me voy a esperar a la hora de la comida, me tienen que hacer comida, o le pedían que le lavara ropa bajo pretextos que pues tenían posiciones altas, ¿no? Por lo que haya sido, ¿no? No se dice exactamente, pero pues había muchos abusos por parte de los altos líderes de la religión judía en ese tiempo. Eh, pero pone un énfasis muy grande, y es que hay en este capítulo, hay probablemente un énfasis muy grande en cuanto a esta mujer que realmente a lo mejor fue víctima o ella conocía ya cómo actuaban estos hombres. Mas, sin embargo, eso no la desalentó en ayudar en, en ir, perdón, a dar su ofrenda al Señor, ¿no? En darlo todo y como veremos más adelante, y confiar en el Señor, ¿no? No le desanimó darse a Dios a pesar de la condición que ella pues pasaba, ¿no? Como vamos a ver más adelante sobre la condición de las viudas. Y esto puede ser mucho aplicarlo para nosotros rápido entrando en una pequeña porción del tema, porque tal vez nosotros incluso podemos desanimar a hermanos nuevos o que muchas veces parece que tienen un ministerio pequeño, pero pues sabemos que a los ojos de Dios nada es pequeño, como vamos a ver que pues así como esta viuda dio 2 blancas, que a lo mejor económicamente no es nada, pero el Señor siempre lo poco lo ha hecho mucho, ¿no? Y pues lo hemos visto en todos los milagros que Él hacía, multiplicación de panes y pues cosas. Y lo primero que vamos a ver son 2 tipos de separaciones, ¿no? Una la vamos a ver ya empezando el tema y la otra la vamos a ver al final. Otro de los antecedentes es que los israelitas en ese entonces hacían unas colonas muy, muy grandes, ¿no? Para entrar al templo. Y se tenía que dar pues esa ofrenda como antes de las 12, o sea, ya que cuando arreciaba el sol. Imagínate si muchas veces nosotros hacemos unas colas dentro del banco y nos desesperamos. Pues, ha de haber sido o algo muy organizado o realmente algo muy fervoroso, ¿no? Porque pues era todas las semanas y tú sabías pues que tenías que estar tempranito y porque pues podía llevar todo, eran grandes las colas. Eh, y ahí adentro había, pues se dice que había como 13 arcas, ¿no? Exactamente no recuerdo o no dice claro, pero 6 arcas eran para el tributo, perdón, las ofrendas voluntarias,
otra era, parece, para ayuda de los pobres y las viudas, otra una ofrenda por las transgresiones o pecados, otra arca era para las mamás primerizas o nuevas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces podías ver que había arcas para depositar cierto tipo de ofrendas, ¿no? Eh, por otro lado, es sorprendente ver que el Señor no es la única vez que trata el tema del dinero, pero no nomás va a ser, como vamos a ver adelante, el dinero lo que Él trata, sino el corazón, ¿no? Y podemos ver también que basándonos en lo del dinero, que hay varias lecturas que ya cada quien nomás las voy a mencionar, podemos ver en los evangelios como la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 del 11 32, eh, también en la historia de Rico y Lázaro, que es en Lucas 16, 19, 31. La historia del joven rico que se apartó de la vida eterna porque amaba más las riquezas, en Marcos 10, 17, 31. Hay tantas historias que tienen, por así decirlo, un final feliz y un final malo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno bueno es cuando Saqueo el publicano se convirtió, Lucas 19, 1, 10, que el Señor pues le dice que la salvación ha llegado a esa casa. La parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9, 14. Lucas 18, 9, 14. Y la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, así sucesivamente, ¿no? Y también pues enseñó que el Señor Jesús que nadie podría ser su discípulo a menos que renunciara a todo lo que poseía. Lucas 14, 33, ¿no? Esto hace mucho énfasis no solo en el dinero, sino también, por ejemplo, no recuerdo exactamente en qué porción, pero si lo googlean ahí lo van a encontrar, donde alguien, un joven creo que quería seguir al Jesús y le dice al Señor Jesús, permítame que vaya y entierre primero a mi padre y madre. Pero eso significaba que pues que esperara que murieran y todo. Pues entonces prácticamente le estaba dando un pretextón, espérame a que haga mi vida y lo que muchas veces hacemos, ¿no? Como dice mucha gente, parecido, ¿no? Que dice, ya que me muera me voy a arrepentir, no voy a pedir perdón ya que me esté muriendo, ¿no? Y sin saber si vamos a tener esa oportunidad, ¿no? Y algo que resulta tan crucial este tema del dinero para el Señor Jesús es que el dinero siempre ha sido como un sustituto para nosotros en el lugar del Señor, de Dios en nuestros corazones, ¿no? Y por eso no solo tiene que ver voy a dar la ofrenda, el diezmo, sino qué hacemos con lo que nos resta, ¿no? También hay lecturas como Lucas 16, 13 que dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, ¿no? Lucas 12, 34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y esto se parece mucho, como lo vamos a hacer en la similitud, en las arcas, ¿no? Que había diferentes lugares donde se depositaba la ofrenda. Y después de que parece que el Señor Jesús pues terminó eso de, pues con los saduceos, los fariseos, los escribas y a lo mejor se sintió cansado, se sentó a un lugar en el templo y empezó a contemplar la escena, ¿no? Y aunque las ofrendas deben de ser secretas, como dice Mateo 6:33, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, debemos de ser conscientes que el Señor Jesús ve pues que estamos ofrendando y dónde estamos ofrendando, ¿no? Fue entonces cuando se acercó una viuda pobre pues a presentar su ofrenda, ¿no? Pero debemos de recordar unos aspectos sobre la vida de las viudas. Mencionamos que pues los escribas, fariseos, saduceos iban y pues aprovechaban de la circunstancia, ¿no? Pero antes y ahorita, por lo menos aquí en el país, cuando una mujer queda desamparada, no hay así como, pues sí hay, a veces hay IMSS o otras prestaciones, pero muchas veces el marido cuando fallece pues debió haber trabajado que en el gobierno, ciertos puestos, ¿no? Y en aquel entonces que no había seguro, nada, pues la situación de una viuda era de desamparo, era pues
de lástima, de compasión, prácticamente vivían muchas veces si no tenían un hijo mayor o alguna herencia o unas propiedades, prácticamente vivían de la caridad de la gente. Y sobre todo, discúlpenme, sobre todo que pues si tenían una herencia se acercaban pues muchos buitres, ¿no? Y pues si tenían una herencia, un terreno, pues había muchos aprovechados ahí que las engañaban o se aprovechaban de la buena voluntad de ellas, ¿no? Entonces el Señor Jesús, y también está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, siempre ha mostrado mucho interés por la situación de las viudas, ¿no? Eh, mm, Permítame. Ahora en este texto se introduce a la viuda, ¿no? Eh, y la moneda que echó, pues no se dice que era la más chica, muchos lo comparan con, no sé si tenemos una moneda de centavos que eran 10 centavos, o a lo mejor fue 5, 10 pesos, no sabemos, ¿no? Pero realmente eso era todo su sustento. Eh, por otro lado, también el Señor nos enseñó que el que es fiel en lo poco le será en lo mucho, y pues si somos buenos en administrar pequeños recursos, pues el Señor nos confiará algo más grande, sea en este mundo o en el mundo venidero. Y algo que nos prepara ahí o que nos dice es que fue tanta la admiración del Señor Jesús que el Señor Jesús llamó a sus discípulos. Mm, y para el resto de las personas ahí presentes tal vez no significaba mucho, ¿no? O sea, que vean una viuda tal vez no le prestaran tanto interés. Y es que pues realmente sabemos, y menos pobre o muy pobre, porque creo que Lucas dice que era muy pobre, de muchas veces hay separación entre los ricos y los pobres, en el sentido de, por ejemplo, ahí se ha de haber notado a leguas por la manera de vestir, o tal vez llegaba el rico ahí y miren, aquí está el rico y generoso, y echaba una moneda, a ver, no me vio allá, traigo más dinero, y echaba otras dos. O también puede ser que, ahí está el maestro, ahí está el Señor Jesús, y desde arriba echaban las monedas, ¿no? Realmente no sabemos cómo estuvo eso. Y sin embargo, aunque los ricos echaban mucho, no fue algo que criticó el Señor Jesús, ¿no? Tal vez porque, pues, por lo que haya sido, estaban ofrendando, ¿no? Más sin embargo, aunque no lo critico, eso no llamó para nada su atención, porque como vimos, dice en la lectura que daba de los que le sobraba. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú estás en los domingos en tu casa y que tú no vas a la iglesia porque vienen visitas, o que me voy a ir al Sams, o voy a ver el fútbol y no puedo ir a la iglesia. Y que un domingo tú no tengas ni visita, ni vayas a ir al Sam's o al Walmart, o no sé dónde vayas a comprar, o que no tengas visitas y dices, ay, ahora no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia. O sea, tú estás dando ahí de lo que te sobra. Entonces muchas veces si tú te pones a ver con los ricos, tal vez, o sea los ricos de la historia, ¿no? Puede ser que ellos, después de haber comprado toda su comida, de haber comprado todos sus camellos, casas, vestidos, no sé qué, y si les sobró, aunque la porción que les haya sobrado sea mucho más que lo de la viuda, dieron de lo que les sobraba. Entonces, como decirte, no hay algo que haya sido como un sacrificio, algo de lo que se hayan privado. A lo mejor si ellos no hubieran alcanzado a comprar toda la comida que querían, a lo mejor, pues no voy a ofrendar porque pues no pude, no me compré los 10 kilos de cirlón o de cabrería, qué sé yo, ¿no? O no me compré el camello último modelo que quería. Entonces, realmente ahí podemos ver que no es la porción lo que el Señor Jesús le interesa, sino la proporción. Pero la proporción va acompañada del corazón, pues.
es algo que vamos a ahondar porque ¿ves? Es un poquito confuso. Entonces, debemos debemos de recordar a la viuda de Sarepta de Sidón, que está en Primera de Reyes 17 del 8, más o menos al 24. La lectura está larga, pero vamos a tratar de resumirla por el tiempo, el tema es largo, ¿no? Entonces dice que el Señor vino palabra luego a él de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. El Señor le dice a Elías, al profeta Elías, y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ya hay una similitud. Ambas mujeres son viudas, ¿no? Y entonces se levantó, fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Puedes seguirla leyendo, ¿no? Y hay algo increíblemente hermoso y algo que también es un contraste. O sea, hay similitudes entre las dos viudas. Ambas son sumamente pobres, eh, y, y tienen, lo único que tienen en ese momento es el sustento para vivir. Entonces es todo, ¿no? Dice, Elías le dice, ¿no? No tengas temor, ve, ya es como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre el faz de la tierra. Y lo realmente sorprendente es que, por ejemplo, hay un contraste increíble en que la viuda de la que primero hablamos era una mujer judía, israelita. Esta no, era una viuda de Sidón, de Sarepta de Sidón. Y en ese momento era exactamente cuando Elías tenía pleito casado con Jezabel. ¿Y de dónde crees que era Jezabel? De Sidón. Entonces, aquí tú estás viendo, como dice en Romanos 1, al 16 al 17, que pues que nosotros, que no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios no dice y después al griego. O sea, ahí tú puedes ver que cuando ambas viudas obedecen primero a Dios, la bendición llega, el cuidado llega. Hazte cuenta, con la viuda de Israel no se nos dice exactamente qué pasó. Mas, sin embargo, nosotros podemos estar seguros que cuando ella confía en el Señor, al igual que lo hizo esta persona, la provisión, estoy seguro que lo llegó. Y Dios quiera vayamos al cielo para poder preguntar o poder, que todo nos sea revelado, ¿no? Pero es increíble, ¿no? O sea, hay similitudes y los contextos o realmente las nacionalidades son totalmente diferentes. Pero ahí tú te das cuenta, nos damos cuenta, perdón, de que hay algo muy importante ahí, que es el corazón, es creerle al Señor, ¿no? Primero. O sea, ponerlo a Él primero. Vamos a volver a las ofrendas, ¿no? Entonces, como había diferentes arcas, el Señor también ve dónde ponemos nuestro corazón. Y como habíamos dicho antes, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, ganamos 1,000 pesos y damos 100 pesos, si tú crees que con esos 900 pesos debemos o podemos hacer lo que nos dé la gana, estoy totalmente equivocado, ¿no? Es como cuando, si tú vas, ¿no? Por ejemplo, al Sam's y compras dice, paga una caja y llévate 2. Ah, pues voy a pagar 3 para llevarme 6. O sea, oye, yo creo que hasta Don Galleto le da diabetes, ¿no?
Entonces, ¿cómo decirte? Y voy a decir algo, hay testimonios para verificar. Y voy a decir uno con lo que yo batallo y es para mi vergüenza. Y te voy a contar dos. Yo antes esta palabra fue primeramente para mí. Pues yo jugaba, me da vergüenza, ¿no? Pero jugaba chispazo, ¿no? O a veces me late, pero más el chispazo. Y una vez le pedí al Señor, Señor, pues, porque en la Biblia no dice tajantemente o categóricamente, sino habla de consultar espíritus de adivinación, y bajo eso yo me refugiaba. Entonces una vez le dije al Señor, Señor, muéstrame que esto no es tuyo. Y una vez me llamó la atención la predicación de un chavalo y decía, pues esto lo condena el Señor. Pues no lo dice así. Pero lo que sí te digo, ahí venía en el video, dice, el único método que instituyó el Señor para ganarse el sustento es el trabajo. Y me quedé, híjole, bueno. Pero aún así no lo quería creer. Entonces, pues llegó la pandemia, no seguí jugando. Y sí, ahora que ya estaba listo otra vez para empezar, cuando, pues por X o por Y, no sé, antes de hablar un tema, casi siempre, pues el Señor me dice, me pone algo así, algo muy fuerte. Y dije, pues estos temas, lo que es las finanzas o lo que fue de los niños, yo no los domino. No soy ni papá y estos, pues casi siempre, Jaime es muy bueno, Jaime, para dar estos temas y a mí se me dificulta. Y que voy llegando, viendo esta parte, porque le volví a decir al Señor, Señor, revélame porque quiero jugar. Y le dije, y llego a esta parte donde dice que el Señor se fija dónde pones tu dinero. Y no creas que fui como para decirle al Señor, gracias Señor por haberme revelado. Más bien, no sé, había una caricatura muy vieja de los osos montañeses con papá oso o con Capulina que cuando se enojaban hacían... Te cuenta que así estaba, ¿no? O sea, pero pues, gloria a Dios. En cierta ocasión me acuerdo que te voy a decir para dónde voy. Una vez, yo casi, pues, que yo recuerde dado el diezmo puntual, ¿no? O no puntual, muchas veces me atraso porque no venía, pero siempre lo he dado. Y una vez no sé qué pasó hace muchos años y me encontré un sobre, no sé cómo pudo haber pasado, pero estoy seguro que yo no fallé, pero me encontré un sobre con muy buen dinero. Era de una ofrenda, de un diezmo, cuando, si siempre lo he dado, estoy seguro que si no que ya lo di, entonces lo debía haber repuesto. Y le estaba dando vueltas a la cama y me hincaba porque no lo quería dar, pues porque estaba seguro que lo había dado. Entonces hice algo porque la palabra de Dios pues dice que Dios ama al dador alegre. Y le dije, mira, alegría, Señor, no tengo para darlo, realmente no quiero darlo, pero voy a hacer algo. Yo voy a hacer lo que yo puedo hacer, que es ir y entregarlo. Señor, tú haz lo que yo no puedo hacer, que es cambiar mi corazón. Y sentí una paz tan tremenda que estoy seguro que, aunque el cielo no es por obras ni la gloria de Dios, estoy seguro que eso fue respaldado porque vive Jehová de los ejércitos, que hay Dios en Israel a quien consultar. Y no lo digo porque este tema me duela mucho, sino porque yo he cumplido y tengo un compromiso con el Señor aparte y que lo he cumplido hasta ahorita. Realmente a mí este tema me llegó mucho porque uno cree que aquí puede hacer lo que quiera o tiene la libertad absoluta de hacer lo que quiera con su tiempo, con su dinero, y realmente no es así. O sea, si nosotros, ya compartí, ya cumplí con el ministerio, ¿no? Ministerio es de toda la vida, cada segundo, y es algo con lo que pues yo batallo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Basta de yo. Bueno, vamos a ver. Esta viuda echó más que todos. Hizo esta afirmación, fue tan sorprendente que el mismo Señor Jesús la hizo. Y es más sorprendente que esta viuda estaba tan comprometida con el Señor que aunque había una urna que era para ayudar a los pobres y a la viuda, ella dio de sí para ayudar a los que estaban en la misma situación que ella, ¿no? O sea, es un ejemplo maravilloso en el que yo creo que ni siquiera ella
decía, en el 2020 en Tierra Fértil, digo, en el Centro Cristiano del Rey van a hablar de mí, ¿no? O sea, fue algo simplemente que cautivó el corazón del Señor y esa es una pregunta de reflexión que es para la conclusión, ¿no? Desde si nosotros andamos de tal manera o nuestro corazón está de esa manera, pues que podemos maravillar al Señor, ¿no? Si somos capaces de llamar su atención. Bueno, otra cosa es que si tú, por ejemplo, vamos a poner una circunstancia viendo la situación de la viuda, ¿no? Que fue de que la viuda era tan pobre que no fue como que, o sea, era tan pobre, pero el Señor Jesús no le dijo, no, tú no des porque eres muy pobre, a ti te deberían de ayudar. O sea, Dios no le quitó el gozo de ayudar a otros semejantes en la misma situación, ¿no? Eso es algo tremendo, algo maravilloso. Y ahora imagínate con la situación que estamos pasando, pues yo no sé, ¿no? Yo sé que la mayoría está en situación apretada, ¿no? Y vamos a suponer que por lo que fuera tú hiciste nomás 30 pesos. ¿Tú crees que el Señor, cuando tú llegues con tu ofrenda o con tu diezmo de 3 pesos, el Señor te va a decir, no los des porque no vale nada? O sea, porque pues no alcanza ni para un chicle, no, o sea, ni debes de sentir miedo en tu corazón, ni pena en el corazón de porque realmente el Señor es lo que te dio y te aseguro de todo corazón que el Señor nos va a prosperar, estemos pasando por la situación que pasemos, ¿no? Tenemos que dar voluntariamente, no por obligación, y tenemos que tener algo en cuenta, ¿no? En esta lectura que pasó desde Dios vio al rico, pero lo vio sin fe, y vio al pobre, pero con fe. Y si algún día te prospera mucho Dios quiera que seas un rico con fe y no un pobre con poca fe. Amén, por eso. No os engañéis, dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado por todo, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros tenemos que recordar pues que la ofrenda más grande fue el Señor Jesucristo en esa cruz. Y pues tenemos que también creer en algo que estoy seguro que la viuda tal vez lo creía de otra manera, porque no sé si todavía lo llegó a escuchar del mismo Señor Jesús o las palabras del Señor Jesús llegaron a ella y le dio ánimo. Por ejemplo, en Lucas 12:7, donde dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué fe tan tremenda, ¿no? Y otra cosa, pasando en otro punto, dice, pues tenemos que rendir primero nuestro corazón, ¿no? Dios ve primeramente cómo damos. Esto le llamó mucho la atención del Señor, al Señor, perdón, la manera como la viuda dio, e incluso Pablo también elogió a los macedonios en su tiempo en 2 Corintios 8:5, donde dice, así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. O sea, siempre hay una comunión primero muy tremenda entre el dador y Dios, y ya después surge el milagro, pues para dar, ¿no? Para que abundemos en buenas obras, ¿no? Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. En realidad, pues sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata y no quiere precisamente nuestro dinero, sino que si nos tiene a nosotros primero, conforme a su voluntad, nosotros vamos a actuar en cada área de nuestra vida a su voluntad, si él reina con nosotros. Entonces, a lo mejor para el hombre rico era el 0.0001% de lo que tenía, de lo que ella dio, pero pues, para la mujer pobre lo entregó todo, ¿no? Y algo de rendir el corazón es que lo tenemos que hacer por amor al Señor, ¿no? ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a esta generosa
generosa ofrenda, ¿no? Realmente la viuda estaba en ese momento, la mujer amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, ¿no? Y la manera, fíjate, no la cantidad, la manera con la que ofrendamos demuestra el tipo de creyentes que somos y pues también lo que pensamos del Señor. Segundo de Corintios 9, 6, 7, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Rindiendo el corazón con sacrificio y abnegación. Igual dijo el rey David, expresó en el Salmo 24:4, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada, ¿no? Es pues ya más o menos hilando este salmo a lo que vimos con los ricos. El asunto ahí es que pues al rico prácticamente no le costaba nada, ¿no? Dios quiere hacer uso de nuestro corazón, no de nuestra condición, porque si hubiera, como ya vimos, si hubiera hecho uso de la condición de la viuda, pues tal vez le dice, no des nada, mas sin embargo usó el corazón de la viuda, ¿no? No podemos sentirnos tentados a pensar que solo los ricos pueden dar, pero en este pasaje el Señor Jesús centra toda su atención en la ofrenda de la viuda pobre, ¿no? Um, 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 no decimos que, por ejemplo, en esta cuarentena que pues hay que cuidar el recurso diligentemente, no te estoy diciendo da toda tu liquidación, vende tu casa y dala y al rato que no tengas ni para ir a comprar una barra de pan, ¿no? Claro que no, pero sí debemos de tratar de debemos de cruzar la barrera de ser generosos para con el Señor y uno para con, y para con todos, ¿no? Sobre todo, pues, sabemos que hay mujeres que han quedado viudas. Ha sido una situación muy peligrosa, pues lamentable, mas sin embargo tenemos confianza en que el Señor nos sigue sustentando y la ofrenda que más se agrada al Señor es en nosotros, ¿no? Eh, dice 2 de Corintios del 8, el 1-2, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dios podría ser a alguien, por ejemplo, más rico que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ahí de la congregación, ¿no? Yo sé que muchos están diciendo ahí, gloria a Dios que sea yo. Imagínate un diezmo de una sola semana de ese hombre. Yo creo que toda la congregación ahí nos podríamos ir a vivir a las Bahamas por el resto de nuestras vidas, ¿no? Hasta la venida del Señor Jesús, si quieres, ¿no? Sin preocupaciones y con gastos y lujos, ¿no? Con un solo diezmo de ese amigo. Pero realmente eso no deslumbra dónde está su corazón y dónde está el carácter de él. Esa porción no asegura realmente dónde está su alma, ¿no? Entonces, recordemos otra vez, no es la porción, es la proporción del corazón, ¿no? Ok. Si ustedes recuerdan, hay algo en Malaquías que dice 1 del 13 al 14, dice, habéis dicho, oh, qué fastidio esto, y me despreciáis, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos
en su rebaño. Promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová, de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esta reprensión fue de Malaquías, y no sé si recuerdas a quién le pasó lo mismo, y fue el primero de todo esto, y está en Génesis, fue a Caín, ¿no? Mas sin embargo los sacrificios son como dice el Salmo 15:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, otro punto es, debemos ofrendar en medio de riqueza o de pobreza con generosidad. Dios ve por qué damos, Dios no puede ser engañado. Por ejemplo, la viuda dio poquito, pero generosamente, ¿no? O sea, aunque suene contradictorio, la generosidad está en la disposición. Ella lo hizo, pues yo creo, como dije, ¿no? No esperando nada a cambio, a pesar de que no tenía nada. Simple y sencillamente lo hizo por agradar a Dios y dejarse caer pues en sus brazos, ¿no? En sus alas como su niña, ¿no? No debemos de pensar en ofrendar a Dios como una bonificación tampoco, ¿no? Sabemos que hay promesas de Dios, pero muchas veces lo hacemos como si fuera una inversión a plazos, ¿no? O sea, realmente debemos recordar que donde el ladrón no hurta y la polilla tampoco devora, es en el reino del Señor. No, al diezmar o ofrendar, no estamos comprando, para que me entiendas, un seguro de vida. Hay que ser conscientes de eso, ¿no? El Señor tiene su tiempo marcado para nosotros y nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos, o hacerlo, aunque no es por obras. Una vez vi una película, no dice eso en la Biblia, ¿no? Pero cuando iban a degollar a Juan el Bautista, él ya cuando lo amarran dice, como preocupado, dice, espero haber hecho lo suficiente. Eso, aunque no viene aquí en la Biblia, pues sí me impactó, ¿no? Espero haber hecho lo suficiente. Algunos acusarán a esta mujer de no hacer previsión para el futuro y que pues al ofrendar estaba poniendo ya en riesgo su pues maltrecha economía, ¿no? Pero esto es para las mentes racionales, ¿no? Porque no puede ser entendido de otra manera, pero ella en su condición de viuda era una mujer que confiaba y dependía absolutamente de Dios, de la provisión divina, ¿no? Para vivir de esa manera realmente se requiere mucha fe, ¿no? Y muchas veces no lo podemos ver porque es pasar penalidades, como hemos dicho, de que muchas veces la tribulación es lo que nos hace acercarnos a Dios, el tiempo que pasamos muchas veces en desierto, en las circunstancias, ¿no? Y muchas veces cuando pasamos y que perdemos la seguridad de nuestras cosas, de nuestro dinero, de nuestro empleo, es entonces cuando volteamos a ver con un corazón sincero y preocupado, pero un corazón sincero, o sea, lo único que nos puede sacar, ¿no? O sea, al Señor, ¿no? Y esta es la segunda separación que hay, y es la separación entre, por lo menos, ¿no? Es la separación que existe entre la viuda y yo, que la viuda, pues, mis respetos, dependientemente totalmente del Señor, y es algo, pues, realmente que si yo me maravillo teniendo un corazón imperfecto y que pues no, mi conocimiento no es tan amplio, ahora imagínate el Señor que puede escudriñar lo más profundo, ¿no? Y pues para esto es necesario confiar en la palabra del Señor, que ha prometido cuidar de aquellos que buscan su reino en primer lugar. Agradezco a un hermano que me habló el día anterior y me dijo eso, que no perdiera, que siguiera día con día con mi comunión con Dios, y yo creo que pues eso es un paso para poder llegar así a donde está la viuda, ¿no?
hay que reconocer, hay que dar mérito a quien lo merece, ¿no? La viuda tenía fe en que Dios no se iba a olvidar de ella y Dios no pasa por alto lo que hacemos por su causa. Como conclusión, cuando ofrendamos correctamente, esto es algo excelente y agradable a los ojos de Dios. Mas, sin embargo, es fácil admirar a esta mujer, pero es difícil seguir su ejemplo, ¿no? Es que aquí dice una palabra un poco más fuerte, dice, sin embargo, es fácil admirar a esta mujer, pero no seguir su ejemplo. Y el no es una palabra fuerte. Y pues como dije, esta es la primera separación fue entre ricos y pobres, y la siguiente es la separación entre alguien que cree y alguien que no cree o cree a medias. Muchos creyentes gastan mucho dinero cuando se trata de ellos mismos, pero les duele todo lo que pudieran emplear en agradar a Dios. Sin duda esta es una enfermedad del corazón contra la que el Señor advirtió en muchas ocasiones, que fueron muchas de las lecturas que vimos al principio. Las similitudes entre la viuda Sarepta de Sidón y esta viuda es que ambas entregaron todo lo que tenían a sus vidas, y la otra similitud pues es Romano 1 del 16 al 17, como ya vimos, ¿no? Que la salvación es al judío primeramente y también al griego, no después al griego, y también al griego. Al ofrendar debemos tener a Cristo y su entrega por nosotros como nuestro ejemplo supremo de la ofrenda. Y en Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues hermanos, muchas gracias por este tiempo, y muchas gracias pues al pastor por darme la oportunidad, y pues a todas las personas que el domingo conviví con una hermana, y ayer me habló otro hermano, y muchas gracias por todo, por la retroalimentación, amonestaciones y todo lo que pudiera hacer para edificación. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias.